Beso de la Paz y la Justicia, los días jueves, 12:30 horas, en dúplex por Canal 7 Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El Beso de la Paz y la Justicia. Hola queridos amigos, estoy con ustedes otra vez en esta mañana, en este mediodía, para compartir. No solo de pan vive el hombre, así que usted va a almorzar ahora, posiblemente, o ya almorzó. Y yo le convido con palabra de Dios que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que acepte esta palabra. Las oportunidades en que Jesús se encontraba con distintas personas nos ayudan a nosotros a identificar clases de personas que hablaron con Jesús. Y casi podríamos tal vez identificarnos con algunas de ellas, ¿no? Yo veo a Pedro, por ejemplo, un hombre tan impetuoso que hablaba más rápido o hablaba antes de pensar, como dicen algunos. En una oportunidad Jesús quiso comer higos y la higuera donde él fue a buscar no tenía. Aparte de una explicación teológica que habría que dar al respecto, que no quiero entrar, no es mi intención de profundizar tanto, pero sí decir que Jesús dijo que maldijo esa higuera porque no daba frutos, con lo cual estaba enseñándoles a los discípulos que lo importante en la vida del hombre es dar frutos, y los frutos que hablaba en ese momento se interpretan como que son los frutos del carácter del ser humano, es decir, cómo manejamos nuestro amor, nuestro tacto, nuestra relación, nuestra tolerancia, nuestro amor propio, nuestro dominio de la persona, nuestra mansedumbre, ¿cómo la manejamos? ¿La manejamos de la manera que le agradaría a Dios o estallamos rápidamente o arruinamos una buena relación por una ira momentánea? La cuestión es que lo tenemos a Pedro, en este caso, el apóstol Pedro, que escuchó lo que Jesús dijo de la higuera. Pasaron al otro día por ese lugar y dice, mira Jesús, la higuera que maldijiste está seca. Y Jesús va a decirle unas cosas que quiero considerar con ustedes en este momento. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Es decir, acá está planteando el Señor Jesucristo y le está presentando a Pedro que la actitud que estaba teniendo en ese momento era una actitud de duda. ¿Cuándo aparece la duda entre personas? Cuando evidentemente si las personas se conocen y que saben cómo es el uno y el otro, por ahí alguien dice algo y el otro que lo conoce dice, no sé por qué está diciendo eso. Y entra en duda, lo que está diciendo no está de acuerdo con su conducta, con su manera de pensar. ¿Qué estará pasando dentro de él? Ahora, cuando dos personas no se conocen, bueno, sí, ahí lógicamente la duda es más fácil que aparezca, porque al no conocerse dice,
no se está dudando de lo que dice, sino se está buscando conocer si la persona es confiable. La confianza surge de una relación. La relación con Dios tiene que llevarnos a nosotros a un grado de confianza donde la duda no aparezca. Donde la duda no aparezca. ¿Y cómo hacemos para que la duda no aparezca? Lógicamente, hay una conducta que debemos tener intachable para que seamos creíbles. Jesús dijo, tened, es una orden. Este es uno de los pocos textos en la Biblia donde Jesús habla de la fe ordenando. Tened fe en Dios. Es una orden. Está en el modo imperativo de nuestra conjugación, de nuestros verbos, ¿no? Tened fe en Dios. Practicad la fe. Que la fe aparezca en tu rostro, en tu cuerpo, en tu gestión y en tu hablar. Pero respaldala con tu actitud, creyendo lo que has dicho. Bien, en este caso, Jesús habló con Pedro y le habló de dudar. En otra oportunidad, cuando Jesús habló con Tomás, ante una declaración, Tomás fue aquel llamado el Dídimo, le llamaban el incrédulo, es decir, le costaba trabajo creer todo lo que Jesús decía. No aceptaba fácilmente todo lo que Jesús decía. Y cuando Jesús resucitó y se le apareció a los primeros discípulos, él no estaba presente, y cuando le dijeron que Jesús había resucitado, y él dijo, si yo no veo, no meto mis dedos en sus agujeros, en sus manos, lo había visto crucificado, sabía que su cuerpo había sido lastimado severamente, se le había clavado una lanza en el costado. Si yo no veo eso y no veo el agujero en el costado y lo veo vivo, parado, como ustedes dicen, yo no creo. Bueno, Jesús va a aparecerse a los discípulos y estando Tomás, esta vez Jesús resucitado, Jesús le va a decir, ven Tomás, mete tu dedo, pon tu dedo aquí en mis manos, en mi costado. Y dudas ahí se desmoronó, se cayó de rodillas y dijo, oh, mi Señor, mi Dios. Entendió. Por supuesto que le habrá dolido el haber dudado, el no haber creído. Estos son pequeños episodios, pero muy significativos. Para Pedro, que Jesús le dijera, el que duda, como diciendo, estás dudando, Pedro. Ya le había pasado cosa a Pedro. Mucha gente sabe que cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro dijo, llámame, yo quiero ir caminando igual que vos. Y Jesús le dijo, vení. Y él fue y caminó sobre el agua. El único hombre que ha caminado sobre el agua es Pedro. Pero cuando iba caminando sopló un viento de golpe y sacó los ojos de Jesús y miró el cielo, la tormenta o lo que estaba pasando, la brisa fuerte, y comenzó a hundirse. Desapareció la fe. Ahí tuvo una prueba, ¿no? Somos cristianos, pero tenemos actitudes los cristianos que muestran muchas veces que la incredulidad se nos aparece en nuestra mente y nos impiden creerle a Dios tal como Él espera que le creamos. Creerle a Dios es la clave de la vida cristiana. Creer en lo que Él hizo por nosotros, creer en su amor, creer en su misericordia, creer en Él, creer que Él nos ama sinceramente, verdaderamente, creer que Él dio la vida por nosotros para salvarnos. Él quitó el pecado de cada uno de los que creemos en Él, lo cargó en la cruz y cuando fue muerto en la cruz, esos pecados desaparecieron en su muerte.
Esto es una fe, esta es la fe cristiana. Esto es lo que predicamos los cristianos y hablamos porque Jesús nos dijo, vayan y prediquen. ¿Y qué vamos a hablar? De lo que Jesús hizo. Ahí está la clave. Porque a través de creerle a Jesús es donde viene la verdadera fuerza, donde viene la vida sobre nosotros. El mundo necesita esa fe hoy, rotundamente. El hombre está extraviado si no tiene esa fe. Esa fe nos hace vivir espiritualmente, iba a decir sinceramente con Dios, pero que nuestro espíritu cobre vida, tengamos vida espiritual. El hombre fue hecho para tener vida espiritual. No hay ninguna otra parte de la creación de Dios que pueda tener vida espiritual. Por lo tanto, Dios nos llama a que confiemos en Él y descubramos esta vida espiritual. Así que, ¿cuál es tu identidad, querido amigo? ¿Con qué te identificas? El pecado tiene fuerza, pero también el pecado daña demasiado a las vidas de las personas y es necesario que el hombre descubra la fuente de vida que no tiene relación con la maldad, sino tiene relación con Dios. Tal vez puedas tú identificarte con otro personaje de la Biblia. Hubo un hombre que era recaudador de impuestos. Se llamaba Mateo. No era querido por el pueblo porque él recaudaba dinero. Tenía una mesa en la calle. La gente tenía que ir a él y pagarle. Pero ese dinero iba a parar al Imperio Romano. Jerusalén estaba bajo dominio romano en ese momento. Y los romanos le recibían el dinero que él recaudaba y le daban la comisión, con lo cual aquel hombre no era bien visto por el pueblo, era considerado una especie de traidor, trabaja para el enemigo. Mateo estaba allí en la mesa y Jesús pasó frente a su mesa, lo miró y le dijo una sola palabra. Le dijo, sígueme. Cuando yo leí ese texto por primera vez, pensé, ¿cómo habrá sido de imponente la presencia de Jesús? Que con una sola palabra aquel hombre dejó todo lo que estaba haciendo y lo siguió a Jesús. Y esa noche, nos dice la Escritura, Jesús fue a cenar a la casa de él y no fue solamente él, sino que otros que tenían la misma profesión de Mateo, es decir, que cobraban impuestos también y que eran odiados por el pueblo, también fueron a esa cena. Y Jesús va a decirle que la salvación había llevado para ellos. No los condenó, no les dijo, dejen de hacer lo que están haciendo. Los presentó a la verdad. Mateo va a dejar de ser recaudador porque Jesús le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Abandonó ese trabajo. Tuvo un cambio importante. ¿Habrá algún Mateo en mis oyentes? No porque te junte dinero solamente, sino porque viva de tal manera que no merezca la aprobación del pueblo. Tal vez estés en esa condición, pero déjame decirte que Jesús te ve y también podés escuchar en tu corazón esa palabra, sígueme. Y de ti depende levantarte y seguir a Jesús. El levantarse indica ya la decisión de abandonar un puesto en el cual la gente no me tenía aprecio. ¿Cuántas personas hay? Tal vez por obligación, porque no tiene recursos de otra naturaleza, porque ejerce
profesiones no aceptadas por la sociedad. Usted puede llegar a pensar lo más extremo. Piénselo. Pero Jesús vino para cada uno, inclusive para las prostitutas, para el ladrón, para el asesino. Y usted era el asesino. Es duro reconocerlo, pero Dios, cuando envió a Jesús, vino a salvar a los que estaban perdidos. Y un asesino es un perdido. ¿Por qué mató? No lo sé. Cada asesino. Hoy hay tantos asesinos en Argentina. Todos los días tenemos la noticia que mataron a un joven, mataron una parejita hace pocos días. Y uno dice, qué corazón, qué alma, cuánto odio, cuánta necesidad, entre comillas. ¿Necesidad de qué? Matar por necesidad. En esa profesión, esas personas, ¿quién las quiere? ¿Quién ama a un asesino? Dios le da la oportunidad. Y alguno dirá, ¿por qué lo hizo? ¿O por qué lo hace? Bueno, el amor de Dios es muy grande, hermano. Póngase en el lugar del padre y la madre de un joven que es asesino. Lo han querido toda la vida, tal vez o no, tal vez lo han maltratado, y ahí salió la rebeldía del joven. Pero supongamos que un joven, aconsejado por su pandilla, por sus amigos, se descarría del camino que los padres le enseñaron y se transforma en un asesino. ¿Ese padre y esa madre dejarán de amarlo? Yo me pongo en el lugar de esa gente muchas veces para tratar de entender las actitudes de las personas. ¿Qué quiere? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Que condenemos? Si nos va mal, ¿no quisiera usted tener una oportunidad? Si alguien lo estafa y usted lo insulta de arriba abajo y después dice, ¿por qué dije todo lo que dije? Se siente mal, porque por consecuencia de una maldad que le ejecutaron, usted perdió nivel, se fue al nivel de aquellos que maldicen. La incredulidad es una de las situaciones más graves que tiene el hombre hoy. Hay mucha gente que no cree en Dios, dice, no creo en nada. Bueno, yo estudié ingeniería y recuerdo en la universidad muchísimos jóvenes que estudiaban ciencia decían, bueno, Dios no existe. Sacaban conclusiones rápidas de cualquier enseñanza que le daban, y muchos profesores, también ateos. Siempre yo fui a la universidad siendo creyente y jamás permití, esto ya lo he dicho en este programa, jamás permití que mi fe fuera afectada por los pensamientos científicos del hombre. A mí, al contrario, descubría que las leyes que el hombre ha descubierto en la naturaleza están de acuerdo con el carácter de Dios. Hay una perfección detrás de cada ley que está en la naturaleza que solamente puede haber salido de alguien perfecto, y ese es Dios. Alguno dirá, ¿por qué no nos hizo Dios perfectos? Bueno, muchas personas piensan así, y si Dios le dijera, no hagas eso, no hagas aquello, y le hablara directamente y le prohibiera hacer cosas en forma directa, y le estuviera hablando el todo tiempo, se terminarían rebelando contra Dios, diciendo, basta ya, no me digas, no me molestes. Sí, la gente, somos así, somos seres humanos. Reaccionamos cuando alguien quiere dirigirnos. Y tal vez lo que más se rechaza de Dios, mucha gente, es que hay leyes que dicen, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello otro,
Pero también hay leyes que dicen, haz esto otro. Tal es así que un apóstol llegó a la conclusión, el que sabe hacer lo bueno y no lo quiere hacer, está pecando. No insultó, no mintió, no robó, tal vez no hizo nada de eso. No adulteró, no engañó, pero vio a alguien con necesidad, tenía posibilidad de ayudarlo y dijo, no, que se arregle. Lo menospreció. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es un pecado delante de Dios. Se llama pecado de omisión. ¿Cómo es usted? ¿Cómo se identificaría? ¿Qué clase de persona se vería usted delante de Dios? Está la peor de todas, que fue Judas, ¿no? Judas fue el traidor. De alguna manera los hombres no nos gustan los traidores. Creo que en ningún país, en la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos traidores a su patria. Gente que se vendió por dinero para salvar la vida, la familia, y daba datos de su propio ejército. Bueno, esa traición evidentemente es muy mala, no solamente a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. Lo sabemos porque precisamente Judas fue considerado un traidor, de tal manera que él no tuvo ningún problema en dirigir una compañía de gente que iba con palos, espadas, directamente a agredir por si había alguna resistencia. Lo fueron a arrestar a Jesús. Jesús no se resistió, lo llevaron mansamente, pero Judas quedó expuesto y fue declarado un traidor. La fe en Cristo es la acción más importante que el hombre puede hacer delante de Dios, es decir, creerle a Dios, porque tener fe es creer en alguien. La fe humana existe. Usted le tiene fe a un amigo, le tiene fe a un familiar, confía, pero si llega a traicionarlo, bueno, nosotros los cristianos, los que seguimos a Jesús hoy, creemos que tenemos que serle fiel a Dios. Mucha gente tal vez va a la iglesia, aunque yo no me gusta decir así, va a la reunión. La iglesia no es un edificio, la iglesia son las personas. No lo olvide, por favor. La iglesia no es un edificio. Usted va a la reunión, a la congregación, a encontrarse con los hermanos. Mucha gente va, pero después actúa como un incrédulo. Y de alguna manera ir y recibir la enseñanza y después negarla en las acciones, también es una traición. Asistir para decir soy tal cosa y después actuar siendo otra cosa, por lo menos una traición a uno mismo. A uno mismo. Mire usted, ¿no? La duda, la incredulidad van en contra nuestra. Y hay un tercer factor, se lo he dicho como pastor a la congregación donde estoy trabajando para el Señor allí. Le he dicho también que el miedo también produce algo adverso a nuestra relación con Dios. Pedro, cuando conté el episodio esto de que caminó en el agua, pero vino el viento, la pregunta que Jesús le hizo tenía que ver con esto. ¿Por qué tuviste miedo? Si sabías, Pedro sabía que cuando Jesús decía algo y daba una orden, lo que Jesús decía ocurría. Había visto multiplicar los panes, los peces, la comida para 5.000 personas, 4.000 personas. Había visto dar órdenes a gente que estaba afectada por demonios, así dice la Biblia. Hoy dirá la gente, parecían rasgos epilépticos por cómo se movía la persona. La cuestión que Jesús daba orden
y la persona quedaba totalmente normalizada. Él había visto todo eso, pero cuando Jesús le dijo, vení caminando sobre las aguas, no debió importarle el viento. Sin embargo, lo afectó. Y así somos. Tenemos nuestras debilidades. Nos toma el temor, el miedo, porque la palabra temor en la Biblia tiene que ver mucho con respeto. Tenemos que tener temor de Dios. Y eso no es miedo, es respetarlo a Dios como Dios. Tal vez mucha gente no crea en Dios porque los que decimos creer en Dios, tal vez no tenemos respeto de Dios. Piénselo, piénselo. Yo creo sinceramente que toda persona que ha recibido a Dios en su corazón a través de pedirle a Jesús que venga a morar, yo creo que esa persona tiene a Dios sinceramente y tiene interiormente un consejo. Creo que llega a tener una relación que podríamos decir íntima, pero no la vea por la parte carnal, véala por la parte espiritual, muy cercana. Lo íntimo es algo muy cercano. La relación íntima con Dios. El libro de Proverbios dice que la comunión íntima de los hijos de Dios es la comunión íntima de Dios es con los que confían en Él. Yo le invito esta noche a que piense, reflexione. Alguna vez he intentado presentarle personajes para que usted se identifique con alguno, pero más que nada para que nadie se deseche a sí mismo. Algunas personas dicen, no, soy demasiado malo. No es verdad. Jesús murió por tus maldades, para sacarlas. Solamente hace falta que vengas a Él, las renuncies, es decir, las abandones, recibas el perdón y tu vida sea cambiada. La palabra de Dios tiene poder para limpiar tu mente, tus pensamientos, darte nuevos pensamientos, nueva manera de ver la vida en esta tierra. Por favor, piénsalo, porque Dios quiere darte eternidad. Él ha puesto eternidad en nuestra alma y amamos esta vida porque la eternidad está puesta por Dios en nosotros. Fuimos creados por Él para ser eternos. Por eso estamos tan apegados a la vida. Pero hay una vida más allá, más perfecta, que Dios ha creado luego de que el hombre perdió esta que estaba destinada a ser una muy buena vida. Sin embargo, la arruinó el pecado. Amigo, recibe a Jesús. Padre, he dado esta palabra. No sé si alguno se parece a Pedro, se parece a Tomás, si tiene incredulidad como alguno de ellos, si alguno tiene por ahí traiciona sus ideas y hace cosas que no debe. Te ruego, Señor, que aquel que en este momento te pida, tú llegues a su corazón y lo llenes. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en 7 días. Dios te bendiga mucho. El beso de la paz y la justicia. Los días jueves, 12:30 horas. En Duplex, por Canal 7, Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El beso de la paz y la justicia.